Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Buenas noches, nuevamente acá en el podcast Juan 8:32, donde la verdad los hace libre. Hoy estamos de fiesta, hoy tenemos un programa súper especial y un invitado de lujo. Como siempre, pues el pastor Aarón que nos acompaña. Y ahora tenemos al director del Instituto Bíblico Cristianos de Berea, desde Argentina, el apóstol Calixto González. Apóstol, bienvenido a Juan 8:32. ¿Cómo está, apóstol? Bien, bien, contento de estar participando de este encuentro que entiendo será de mucha bendición, no solo para nosotros, sino para toda la audiencia. Sí, amén, amén. Pastor Aarón, bienvenido nuevamente. Qué felicidad, Juan Carlos, poder estar nuevamente juntos y bueno, con esta tremenda bendición de tener al siervo de Dios, al apóstol Calixto González, con dada, apretada agenda que tiene, que Dios nos regale esta bendición. La verdad que somos muy, muy felices de tenerlo acá con nosotros. Sí, amén. ¿Y cómo es la tecnología? Porque mire, ahora lo imposible se hace posible. ¿Quién se iba a imaginar que a estas alturas pudiéramos estar en diferentes lugares, en video, en tiempo real, compartiendo de la palabra de Dios con todos nuestros hermanos? Sí, de hecho, Carlos, una cosa que en lo personal siempre comparto especialmente con los jóvenes. Nosotros venimos de un periodo donde no teníamos estos recursos. De hecho, no existía un medio como el celular que nos permita hacer, ni siquiera teníamos mensajes, no existía el celular, teníamos el teléfono con el disco. Entonces, hoy que hemos sobrevivido al paso de la tecnología y que podamos estar sirviendo a Dios a través de este medio, la verdad es que es una gran bendición. Sí, amén, amén. Pastor, antes de comenzar con todo lo que tenemos, el tema que tenemos, que por cierto, hemos estado tocando temas de una gran bendición. Bueno, yo le comentaba al pastor Aarón que a mí toda esta serie de podcasts que hemos iniciado pues ha sido bendición tras bendición. La palabra de Dios siempre ha venido abriendo nuestras mentes y como decimos pues en el podcast, la verdad nos está haciendo libres cada día más porque vamos aprendiendo muchísimas cosas más. Pastor, ¿nos puede hablar un poco del instituto, cómo se fundó, cuál es la labor que ustedes realizan, etcétera, 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 para mostrarle a todos los amigos que nos sintonizan, porque no solo nos están sintonizando desde Argentina, aquí en Estados Unidos, sino que en diferentes partes del mundo. Y por los que no se han suscrito ahorita, pues primero Dios, sabemos que va a ser la obra y vamos a alcanzar nuevas almas que van a estar interesadas en el aprendizaje de la palabra de Dios. Entonces, ¿nos puede explicar un poco cómo empezó, a qué se dedica y todo estos generales que pueden tener en cuanto al Instituto Bíblico Cristianos de Berea? Bien, primero quería contar un poco cómo llegamos a esto. Yo soy hijo de pastor. Como consecuencia, vi sufrir muchísimo a mis padres en el ministerio, pero no era privativo de mis padres. Veía a todos los pastores que conocía que en realidad veían el ministerio como una gran carga. Y por lo tanto, lo que menos yo quería hacer era ministro, porque no me parecía buena la idea de lo que veía como ejemplo. Entonces, eso me llevó a estudiar, porque digo, no puede ser que, el Evangelio sea una carga tan grande cuando Jesús dice que su yugo es fácil y es ligera su carga. Entonces, me empezó a hacer ruido eso y empecé a estudiar. Durante 25 años estuve tratando de entender y cada vez que descubría una verdad, había siempre otra cosa que se anteponía y que me hacía investigar con mayor profundidad. Teníamos varios problemas porque inclusive dentro de la misma denominación venía un pastor y decía: mire, iglesia querida, usted está escondido con Cristo en Dios. Y eso está escrito.
Sí, amén. Ahora, de repente venía otro y decía, mire, usted tiene que cuidar mucho su salvación porque si usted se suelta del Señor, se va a perder. Y entonces, digo, a ver, no hay una coherencia doctrinal, o sea, unos dicen que hay que echar demonios, otros dicen que no hay que echar demonios, otros dicen que la victoria de Cristo fue total y bueno, no hay nada que pelear. Y entonces cada vez me confundía más bueno, mi investigación iba más que nada para entender. Yo no, a ver, yo nunca estudié, estudié 25 años en 9 institutos distintos, pero lo hice no para enseñar, lo hice porque quería entender. Algo no me cerraba, ¿no? Entonces, pero Dios usó esa circunstancia para llevarme hacia donde Él quería, ¿no? Él usó esta motivación en mi corazón para ir hacia donde tenía que ir. Un poco como Saúl, ¿no? Que fue buscando unas mulas y volvió ungido como rey, ¿no? Esta es un poco la historia que me tocó vivir. Ahora, fue un largo trayecto, pero en realidad no me molestaban los años. Al contrario, era cada vez más intenso el hecho de buscar el por qué las cosas se hacían como se hacían. Y entonces me empecé a encontrar con el tema de las grandes denominaciones, que unos enseñaban una cosa, otros otra. La Biblia es una sola. Y resulta que teníamos tantas interpretaciones distintas. Y entonces, todo eso me llevó a investigar. Ahora, como dije, nunca yo estudié para enseñar. Estudié porque, yo no quería entrar al ministerio porque entendía que no era la forma, o sea, si no están de acuerdo los que conducen, ¿cómo podría yo conducir a un pueblo si no sé exactamente a ver cuál es la verdad? Sí, amén. Entonces, creo que nosotros dentro del ministerio, y este es un gran trabajo que hacemos acá en la Argentina, es parte del trabajo que hacemos con el instituto, capacitaciones pastorales, porque muchos siervos del Señor, con un corazón muy bueno, con una buena predisposición para servir al Señor, pero muchas veces no tienen herramientas, no tienen formación, y entonces enseñamos cosas que nos enseñaron a nosotros, pero acá viene el porqué de Cristianos de Berea, porque Hechos 17:11 dice que los cristianos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escudriñaban cada día las escrituras para saber si las enseñanzas que Pablo le estaba dando eran así, ¿no? Entonces, de ahí es que apareció el nombre, ¿no? Un bereano, un cristiano de Berea es aquel que es noble porque investiga para ver si lo que está recibiendo es así o no es así, ¿sí? No le dice amén a cualquier cosa. Igual, resulta que eso me llevó a que por ahí me entusiasmara tanto en el estudio que conviví en mi carrera profesional con el estudio permanente de la Escritura. Ahora, sin darme cuenta, Dios me estaba llevando hacia algo que me quedó en claro que el problema más serio no es de falta de hombres ni de falta de predisposición de los hombres de Dios, sino lo que estaba faltando era herramientas, conocimiento que esté al alcance, porque a mí, o sea, con buenos recursos y todo eso, me costaba estudiar, o sea, porque había que pagar, porque un seminario es muy caro. Entonces, todo esto me llevó a decir, a ver, una cosa que tenemos que hacer es poner esto a disposición de lo que hemos aprendido, ponerlo a disposición del pueblo de Dios, pero totalmente gratuito. Y ahí vinieron quizás mis primeras experiencias negativas, porque fui a hablar con varios consejos pastorales y yo les decía, mire, pastores, yo he visto esto, esta es la realidad que yo he visto. Y entonces creo que lo ideal es que podamos hacer algo que nos permita hacer gratuitamente el estudio de la palabra, porque yo veo que ustedes tienen amor por el Señor, pero no se ponen de acuerdo entre ustedes. Entonces, si no se ponen de acuerdo entre ustedes, ¿cómo van a esperar que el pueblo sea unido, no? Y entonces, bueno, normalmente, a ver, encontré que todo el mundo decía, no, es imposible porque alguien tiene que pagar, no se puede hacer gratis.
aparte, si es gratis, la gente no lo va a tomar en serio. Un montón de cosas, ¿no? Hasta que el Señor preparó todas las cosas. Un día envió un profeta. Más bien dicho, yo fui a un lugar a 1000 kilómetros de donde vivo y fui invitado por otro pastor. Yo andaba de vacaciones y fui invitado por otro pastor a un desayuno pastoral. Y en ese lugar había un hombre de Dios al cual espero volverme a encontrar algún día para pedirle disculpas, porque cuando llegamos a ese lugar habían, no sé, 40, 50 siervos del Señor, y este hombre se dirigió a mí mientras estábamos entrando y me dijo, lo que el Señor ha puesto sobre tu vida lo quisiéramos tener aquí, pero esto me dice el Señor, Dios te ha llamado para ser responsable de la Patagonia Argentina. Y yo lo miré y digo, este hombre no sabe quién soy, debe estar hablando quizás con buenas intenciones. Fue lo mejor que pensé de él, ¿no? Resulta que cuando nos sentamos, ahí lo presentaron y era el apóstol Jalú, un tremendo siervo del Señor que yo lo desconocía. Y él dedicó bastante tiempo de ese encuentro para que hablarme acerca del ministerio. Y honestamente, creo que Dios me direccionó. Esa fue la primera vez que en forma clara yo tenía una dirección de parte de Dios. Bueno, resulta que después, pasado eso, yo estaba en una situación realmente compleja porque había entrado al ministerio como diciendo, bueno, no puedo escaparle a Dios, pero tenía un problema. Yo siempre comento a mi equipo, le digo, yo estuve 10 años como pastor aprendiendo lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces, y yo tenía todo un caudal de conocimiento, pero no lo podía aplicar 100% porque había estructuras, había que, como dice la palabra, no se puede echar vino nuevo en odres viejos, ¿no? Y entonces estaba siempre en mi cabecita esto, tenemos que arrancar con el tema del instituto, tenemos que arrancar, pero no se había dado, no se habían dado las circunstancias. Yo buscaba apoyo humano y resulta que no se dio. Y un día, 2 de noviembre del 2008, hubo algo en lo cual yo no creía mucho, que era el tema de que uno puede tener un encuentro personal con Dios. Ocurrió en un momento de crisis muy fuerte en mi vida, sucedió eso. Como dijo Pablo, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no, tampoco me gusta explicar mucho en detalle porque lo importante no es lo que me sucedió en el instante, sino lo que produjo como resultado, que es lo que hoy estamos haciendo. Y entonces, en ese momento, el Señor me dijo, me mostró, ¿no? ¿Dónde estaban todos los errores que había cometido? Claro, en la línea del tiempo que Dios me mostró, había más errores que aciertos, ¿no? Y entonces me dijo, te vas a parar y vas a comenzar con la obra que yo te voy a encargar, cuando yo te diga, en el lugar que yo te diga, ¿no? Todo eso. Y así fue que el Señor me paró durante 6 meses para comenzar a implementar aquello que yo había estado buscando hacerlo a través de los consejos pastorales y todo este tipo de cosas. Y entonces, justamente este año, el día 13 de diciembre, vamos a cumplir 17 años desde la primera reunión que nosotros hicimos. Wow. Pero la cuestión es que arrancamos en la casita, en la casa del pastor Aarón, en Neuquén. Y era un grupo muy pequeño. Dios se había encargado de juntar los que él quería que estén, ¿no? Ahora, yo llegué a ese lugar ya con una convicción, el encuentro que yo había tenido de parte del Señor a mí me había posicionado. Y entonces yo llegué y les dije, mire, yo vengo a preparar hombres para enviarlo a las naciones, ¿sí? Y comenzamos justamente con una materia muy linda que se llama los llamamientos de Dios. Una materia que nos muestra cómo es que Dios llama. Y entonces yo tenía todo eso preparado, pero lo que quería era el respaldo de alguna institución humana para que me ayudara. No se dio, entiendo que Dios tenía otro plan, por eso justamente está funcionando en este día y de la forma que está funcionando.
lo bueno es que acá estamos, cumpliendo con nuestra tarea, poniendo a disposición de todo el pueblo de Dios el conocimiento adquirido por muchos años de investigación, y llegué a una sola conclusión. Me he leído alrededor de 2.300 libros aproximadamente, Wow. para tratar de entender. Soy un amante de la lectura, soy de leer muchísimo. Entonces, puedo llegar a una sola conclusión. Al único libro que tenemos que prestarle atención es a la palabra de Dios. Amén. Porque todo libro tiene la parte humana del hombre, ¿no? Ahora, la palabra de Dios es la inspiración de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, yo puedo decir, dejemos de lado todos los libros y vamos solamente, miren, no necesitamos más que la sola palabra de Dios. Por eso abaratamos costos en nosotros, o sea, porque obviamente lo que nosotros hacemos alguien lo paga, pero a lo que me refiero es que lo podemos poner totalmente gratuito para todos los siervos del Señor, lo podemos poner totalmente gratuito para cualquier hermano o hermana que quiera estudiar. No nos interesa de dónde sea, de qué congregación sea, si está sirviendo legalmente delante del Señor o está decaído. Quiere estudiar, estudie con libertad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros damos es palabra de Dios y la palabra de Dios no se le niega a nadie, ¿sí? Entonces, ese es el criterio con el que nosotros nos manejamos. Ahora, comenzamos haciendo eso y hoy tengo un equipo de más de 1.000 personas que me acompañan en esta cruzada, ¿no? Entonces, entre los cuales uno de los principales pilares desde el comienzo ha sido Aaroncito, Cintia. Por eso tengo la tranquilidad de que ellos van a ir allá y van a cumplir con esta tarea con cabalidad, en el sentido que ellos vieron nacer esto de cero, ¿no? Porque justamente anoche hablábamos esto. La gente nueva cuando viene y nos ve las multitudes y ve una reunión tremenda, no saben cómo comenzamos. Ellos piensan que siempre fue así. Ahora, qué lindo aquellos que comenzaron, porque saben de dónde Dios nos sacó y a dónde nos ha llevado. Entonces, eso es en síntesis, en líneas generales, lo que el Señor ha hecho. Todo es obra de Dios, nada ha sido nuestro, ¿no? Si hay algo que ha habido en nosotros es la gracia de Dios, ¿sí? Amén. Como dijo el apóstol Pablo, si algo soy, lo soy por la gracia de Dios. Amén. Y créame, pastor, que, bueno, al pastor Aarón, pues, como le dijo anteriormente, nosotros nos conocemos hace 10 años casi, pastor Aarón, desde el 2016, que Dios nos unió, por decirlo así, nos puso en el camino el uno al otro, y créame que yo he sido de uno de los bendecidos, pastor, por esa enseñanza, por ese instituto bíblico. Yo le comentaba al pastor Aarón que yo he aprendido mucho. Mi cabeza ha logrado ver de diferente forma o entender cosas que antes yo tenía como grises. Claro. Y ahora, pues, gracias al Instituto Bíblico, pues, estamos tomando clases, mi esposa y yo, y pues ha sido de bendición para nosotros. Y como usted dice, pues Dios siempre ha sido fiel y entiendo que siempre va a seguir siendo fiel y va a seguir al lado de todos ustedes, pues, y de todos los que estamos estudiando también. Sí, Sí. lo lindo, Carlos, lo lindo es que nosotros entendemos que Dios es un Dios que en lo que comienza lo termina. Él no intenta hacer cosas, Él las hace. Esta es una doctrina que yo creo que, mira, es la doctrina menos... A ver, todo el mundo dice que cree en la soberanía de Dios, pero cuando lo llevamos a la vida práctica, no todos lo pueden ver aplicado. Ahora, cuando uno entiende bien que para que las profecías se puedan cumplir, necesita que Dios esté en control, porque si Dios no está en control, no se puede cumplir. Y entonces el control, la Biblia enseña que es total, o sea, desde las naciones, sus gobernantes, hasta los cabellos de nuestra cabeza, ¿no? Sí. Y si Dios no tuviera el control, entonces, ¿qué seguridad tendríamos de que lo que Él profetizó se va a cumplir?
¿no? Amén. Ahora, entre más conocemos esto, más nos afirmamos, no en nosotros, sino en quien nos llamó, ¿sí? Porque bien decías vos, aunque nosotros fuéramos infieles, Él seguirá siendo fiel. Amén. Gloria a Dios. Sí. Pastor Aarón, ¿algo que quiera agregar a todo este arduo trabajo que han venido realizando? Feliz porque ver esta bendición, que poder tener al siervo de Dios con nosotros acá y bueno, y compartir todas estas bendiciones. Yo solamente estoy recordando mientras él habla por los tiempos, como decía, el comienzo, el esfuerzo, el trabajo, la tarea. Eh, no es una tarea justamente que se estableció en una ciudad porque él vivía en esa ciudad. El apóstol no vive en la ciudad donde comenzó esta gran tarea y cada semana y a veces 2, 3 veces por semana viajaba a la ciudad donde Dios le dijo que tenía que comenzar. Sin duda, ver a Dios, o sea, actuar como viendo al invisible es lo que realmente da el afianzarnos y el ver que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir y como compartía recién, sin duda, eso es lo que nos da seguridad de saber que esas promesas que Él ha dejado en su palabra se van a cumplir en cada uno de nosotros, ¿no? Sí, amén, amén, amén. Bueno, interesante saber, así que a todas las personas que nos escuchan ahorita, pues el apóstol y el pastor Aarón pues ya dijeron y lo han venido repitiendo el pastor Aarón durante los podcasts anteriores. El Instituto Bíblico Cristiano de Berendi pues da lecciones o clases bíblicas completamente gratuitas, disponibles a cualquier persona. Ahí como decía el apóstol, pues está abierto para cualquier persona que quiera aprender de la Biblia. Y pues es una gran bendición. Créame que soy fruto de esa bendición. Así que es bueno saber que todavía uno puede aprender y sobre todo pues de la palabra de Dios, con la palabra de Dios en la mano. Exacto, porque yo creo, Carlos, yo creo que hay una cosa que nos ha pasado. A ver, todos los que hemos estudiado en algún seminario, de repente nos ponemos demasiado técnicos, ¿no? Y nos olvidamos de que el pueblo que nos toca ministrar es un pueblo que necesita una palabra en el lenguaje que ese pueblo puede entender. Con la claridad de que uno no responda, sino que cada pregunta sea respondida por la palabra de Dios. Porque, en definitiva, si entresacamos lo precioso de lo vil, o sea, si entresacamos la palabra de nuestra forma de pensar, de seguro vamos a ser como profetas de Dios. Si no, repetiremos lamentablemente algo que ha sucedido durante mucho tiempo, que hay demasiada palabra de hombre y poca palabra de Dios. Tenemos que despojarnos un poco, y esto no es una descalificación a mis consiervos, que ellos hacen libros y todo eso, pero yo creo que nosotros, antes de leer tantos libros, deberíamos leer un libro, que es el libro de la vida, es el libro que Dios nos dejó. Ahí está la respuesta clara, y como vamos a ver en esta noche, cuando tratemos el tema del llamado, no tiene vueltas, o sea, no hay nada que esté sujeto a interpretación humana, porque una de las cosas que uno aprende estudiando la Escritura es que la Biblia se autointerpreta. Pedro dice que la Biblia no es de interpretación privada, no es algo que yo pueda opinar sobre ello, no es algo que nosotros podamos decidir qué es lo que dice. La Biblia no es de interpretación privada porque se interpreta a sí misma. ¿Sí? Y entonces lo que hay que hacer ante una pregunta es ir a buscar la respuesta a la palabra de Dios. Y tiene que estar respaldado, como dijo Jesús, en boca de 2 o 3 testigos se confirma todo negocio. No puede haber un versículo solo porque un solo testigo no es confiable. ¿Sí? Ahora, vamos a la palabra y la palabra nos va a responder con claridad. El propósito del ser humano, el propósito de la creación. Nos vamos a dar cuenta que yo veo en la mayoría de los predicadores que hay quizás la mejor intención, pero hablamos de un Dios que en realidad no está en control. Dios quiso, pero no pudo. Por ser, creó los cielos y la tierra, creó en el cielo el gobierno celestial, ¿no? Y resulta que el diablo se lo echó a perder, ¿sí? Después Dios viene acá a la tierra, hace al hombre,
y resulta que a Adán se le echó a perder. Y entonces te dicen, tenés que creer en ese Dios. ¿Cuál? ¿En el Dios perdedor? O sea, no me da seguridad. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, dice la palabra que Satanás fue creado con un propósito. ¿Sí? O sea, Satanás no es que se rebeló porque se rebeló porque fue creado como Judas, el hijo de perdición, fue puesto como parte del plan. Sí, ¿Sí? Y nosotros estamos aquí como parte de ese plan. O sea, a ver, Dios no está improvisando, no está queriendo hacer algo. Él lo está haciendo, está desarrollando la historia de acuerdo a un propósito eterno que fue hecho en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por lo tanto, nosotros somos protagonistas eternos en una temporalidad, ¿no?, que nos toca vivir. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña que existen casualidades, no existe la casualidad, hay causalidad, ¿no? Dios tiene un plan y Él lo va desarrollando en los tiempos, en el orden de los tiempos, las edades. Él establece los tiempos de nuestra existencia, Él establece el día que nosotros vamos a partir del escenario de esta tierra. Él establece y tiene en control desde los gobiernos mundiales hasta los pelos de mi cabeza. O sea, no se cae un pelo sin que Dios no lo sepa. Entonces, ese Dios que está en control es el que nos llamó para ser parte de un plan, no de un Dios perdedor, sino de un Dios que tiene un plan eterno y que obviamente si no lo entendemos nos confunde. Pero lo primero que tenemos que entender de que esta doctrina que yo decía, la soberanía de Dios, entender que Dios está en control. Y como decimos en la primera lección de la verdad sobre la guerra espiritual, sobre lo cual se escribieron miles de libros, y yo lo digo, no recuerdo si en la última versión está, esto no comenzó hace muchos años, comenzó en el 82, 83, el tema de la guerra espiritual, ¿sí? Ahora, cuando uno va a la palabra del Señor, se da cuenta que nuestro rey nunca puso en disputa su gobierno. Eterno es el trono de Dios, ¿sí? También la palabra del Señor nos dice que Él tiene el control absoluto y lo ejerce. O sea, eso significa la palabra Adonai, ¿sí? Entonces, cuando uno va a la Escritura se encuentra realmente con un Dios del cual yo hablaba y no lo conocía. Pero cuando, por la misericordia de Dios, a Él le plació abrir los ojos de mi entendimiento, yo pude entender esta verdad, y esta verdad tiene que ser contada a todo el mundo. Usted no le sirve a un Dios que quiere pero no puede. Usted le sirve a un Dios que cuando determina algo lo cumple. Sí, amén. Lo que Él se propone lo logra. Y entonces ahí sí vienen un montón de preguntas. ¿Y entonces por qué la caída de Adán? ¿Y entonces por qué la caída de Satanás? Y eso tiene explicación. O sea, la Biblia da explicación para todo. Pero por supuesto, tenemos que comenzar por el principio. Amén. Dios reina. Amén. Bueno, qué bueno todo lo que nos ha comentado apóstol, pastor Aarón. Si quieren empezamos de una sola vez al tema que nos trajo aquí esta noche. Y precisamente hace poco usted estaba hablando empezando a hablar de ese tema que es el llamado. En la Biblia podemos encontrar que Dios llamó a muchos hombres. Y tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, Moisés, que Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel, David, que fue llamado a ser uno de los más importantes reyes de Israel. Después tenemos una historia también de Jonás, que tiene ahí una historia bastante bonita. Muchos nombres que surgen en la Biblia. Pero, apóstol, pastor, quizás para poner las cosas en claro, y quizás la primera pregunta sería, ¿hay alguna diferencia entre el llamado y el propósito? Porque estaba leyendo que dice Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿el propósito y el llamado es lo mismo o son cosas diferentes? Bueno, esa pregunta, creo que lo primero que deberíamos analizar es cómo está conformado el texto, ¿no? Dice, a ver, léeme la primera parte, mira. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan a bien. Esto Bien, es, perfecto. ajá, Y esto es a los que son, conforme a su propósito. exacto, Propósito de que Dios. fueron llamados conforme a su propósito. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque nosotros, la palabra del Señor nos enseña que ninguno de nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Amén. ¿Sí? Ahora, ese de que Él nos amó primero está dentro de su propósito eterno. Con amor eterno te he amado, ¿no? Entonces, ya ahí disparamos hacia la eternidad pasada, por situarla de alguna manera. Nos damos cuenta que lo que está ocurriendo hoy, o sea, si yo puedo amar a Dios es porque Él me amó primero, pero ese amor no es circunstancial, no es en función de mi obra, si Él me amó siendo yo pecador. Ahora, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Ahora, esos que conforme a su propósito son llamados son los que aman a Dios. O sea, ahí está entrelazado de que el amor verdadero nace de un llamado verdadero. Y aquellos que, habiendo sido llamados por Dios, habiendo sido amados por Dios y llamados por Dios, ahora respondemos con amor por Él, porque Él nos amó primero. Entonces, a ese grupo es al que todas las cosas le ayudan a mí. Porque muchas veces nosotros pensamos que eso es aplicable a cualquiera. No, ahí claramente dice que esto es a lo que conforme a su propósito fueron llamados. La pregunta es, lo que estaba diciendo, si el llamado es lo mismo que el propósito. A ver, el llamado es parte del propósito eterno de Dios. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice claramente que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo, hecho en Cristo Jesús, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? O sea, estamos hablando de la eternidad pasada. Por lo tanto, si una persona es salva, es llamada, porque dice claramente, me gustaría que pudieras apuntar ese versículo para que después lo pueda leer, 2 Timoteo 1:9, porque dice, Claro. quien nos salvó y llamó. No existe salvación sin llamamiento. O sea, Dios no llama gente sin un propósito. Entonces, cuando estamos llamados es conforme a su propósito. Porque eso es lo que leías ahí en Romanos 8:28, que dice a los que Sí. conforme a su propósito son llamados. O sea, el llamado no es fuera del propósito, es parte del propósito. ¿Sí? O sea, el propósito es uno solo y los que en la temporalidad vamos siendo llamados es conforme a ese propósito eterno. Por eso que nosotros somos amados con amor eterno, ¿no? Y nuestra redención no es una novedad del tiempo presente, sino que nosotros, para ser escogidos, como dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y 2 Timoteo 1:9 nos dice que nos salvó y llamó conforme a ese propósito. O sea, todo tiene que ver con lo eterno, no con lo temporal. Entonces acá la grandeza que Pablo lo explica en el libro de Romanos, que siendo hecho del mismo barro que los otros, ¿sí? La decisión fue del alfarero hacer un vaso de honra con uno y un vaso de deshonra con otro. Pero la esencia nuestra es la misma de todo ser humano y de todo pecador. Por lo tanto, no tengo nada de qué jactarme. Si algo soy, es por la gracia de Dios. Si algo somos, es por la gracia de Dios. Ahora, qué tremenda gracia, porque no es una gracia temporal. No es una reacción a algo que nosotros hemos hecho. Él nos amó siendo pecadores. Nos escogió siendo pecadores, sabiendo cómo íbamos a ser. Nos hizo igual, porque Él es omnisciente. Y entonces nos hizo igual y nos amó siendo pecadores. Y en esa condición nos llamó. ¿Para qué? Para que la excelencia sea de Él y no del barro. Amén. Amén. ¿No? Amén. Entonces, la pregunta que me hacía si el llamado es lo mismo que el propósito, en realidad el llamado encaja dentro del propósito de Dios. Amén. El propósito de Dios es uno solo y es eterno. Ok, apóstol. Pues entonces, apóstol, pastor Aarón, ¿cómo viene a ser el llamado de Dios? ¿Cómo sería el llamado? ¿Cómo es el llamado de Dios entonces? A ver,
para responder una pregunta tan profunda, tan importante, porque acá es donde necesitamos ir. Pablo lo explica en el libro de Hebreos, que el autor y consumador de nuestra salvación es Cristo. ¿Sí? ¿Qué le parece si dejamos que Cristo sea el que nos explique cómo es el llamado? ¿Sí? Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿No? Y añade, y yo me resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos pueden venir siendo llamados por Dios por cuenta propia? ¿Cuántos dice ahí? Ninguno. Bien. Y aquí tenemos el primer problema. Porque nosotros decimos, Dios te llama, pero la decisión es tuya. ¿Dice eso Jesús ahí? No. Jesús dice, ninguno puede venir Sí, a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿No? Entonces aquí rompe todos los paradigmas de lo que nosotros normalmente predicamos. Sí, lo que estaba diciendo es que Jesús dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Sí? O sea, nadie puede venir a los pies de Cristo si el Padre no lo trae. Y acá tenemos un problema que es el primer gran problema por el cual tenemos gente que no se puede afirmar en el Señor, porque le hacemos creer que es la persona la que decide. Jesús está enseñando, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, el que viene a Cristo es porque el Padre lo trae. Amén. El autor y consumador de nuestra salvación nos dice claramente, no hay nadie que pueda venir a mí si el Padre no lo trae. Entonces, por lo tanto, una cosa es el llamado general, que después podríamos en algún otro momento hablar de Marcos 4:11 y 12, que dice, a vosotros les he dado a conocer el misterio del reino, más a los que están fuera por parábola, para que viendo no vean, oyendo no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados, ¿no? O sea, Dios ha regulado esto, ¿no? Dios ha regulado, y nosotros tenemos que entender este misterio, porque si no nos vamos a ir por las ramas. Primero que nada, Jesús dice con respecto al llamado, cualquier tipo de llamado, sea al servicio, al ministerio, el llamado a la salvación, ninguno puede venir por cuenta propia. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, lo primero que hay que saber es eso. ¿Sí? Sí. Entonces, lo grande es que ¿por qué está mi pastor Aaron ahí? ¿Por qué está Carlos ahí? ¿Por qué la gente que está interesada en escuchar esta verdad está ahí? Porque el Padre nos trajo. Amén. O sea, y nosotros como siervos del Señor, yo cada vez que me paro delante de la congregación, puedo hablar con tranquilidad en nombre del Padre. ¿Por qué? Porque yo sé que Él fue el que los trajo. O sea, en mi congregación no hay ninguno que haya venido por cuenta propia, y siempre les digo, y si alguno vino por cuenta propia, se me va despacito. ¿Sí? Porque, sin hacer ruido, porque yo voy a hablarles a los que el Padre trajo. Sí, amén. Amén. ¿Se da cuenta cómo nos cambia el paradigma cuando nosotros entendemos el Evangelio desde la versión original? Cristo es el Evangelio de Dios, es la buena noticia de Dios. Y la buena noticia es decir, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces, con respecto al llamado, el llamado no es que Dios te está llamando por teléfono, tratando de convencerte. El llamado es el Padre que trae. Ahora, cuando acá usamos el término, si el Padre que me envió no le trajere, la palabra trajere significa arrastrar compulsivamente. O sea, cuando Dios te llama, te llama. Y eso es lo que decías hoy, el caso de Jonás es el mejor ejemplo. A ver, hay 120.000 personas que están al borde de la perdición y Dios deja de lado a las 120.000 personas y va en busca de su escogido, ¿no? Para hacerlo entender. Ahora, Pablo, Romanos 15:4 nos dice, esas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Amén. Entonces, sabemos que Dios no nos está invitando, nos está mandando a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Tenemos un Dios soberano y es tan soberano que ninguno de nosotros puede estar acá porque no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni a uno. Y entonces solo podemos estar en el Señor porque el Padre nos trajo. Sí.
Fíjese, apóstol y pastor Aarón, usted acaba de decir algo y eso era la pregunta que le seguía, le iba a hacer a continuación. ¿El llamado es una invitación o es una orden? Porque a mí se me venía a la mente dos personajes de la Biblia. El primero que ya mencionamos, que era Jonás, que lo mandaron a Nínive y pues él tomó otra opción. Y el segundo es Elías, que tenemos que después de que estuvo hablando con el rey Acab, se dio a la fuga y dijo, no, y me voy a encuevar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sería una invitación o sería una orden de Dios para con nosotros? ¿O cómo trabaja eso ahí? Yo siempre, en un trabajo que tenemos, en una serie de estudios que tenemos para la célula, explico esto. Juan 6:44, lo que dice Jesús ahí en Juan 6:44, él lo repite en Juan 6:65 y dice, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado el Padre. O sea, vuelvo a insistir en este punto, ninguno de nosotros puede venir. Entonces, por lo tanto, una cosa es una invitación general, por eso citaba Marcos 4:11 y 12, porque la Biblia enseña, ¿no?, que algunos lo entienden porque son precisamente los escogidos y otros, viendo no pueden ver, oyendo no pueden entender, ¿no? Si querés, Carlos, podemos leer Marcos 4:11 y 12, porque realmente y esto viene de Jesús. O sea, vuelvo a insistir, nosotros cuando tenemos un tema con respecto al Evangelio, lo que tenemos que ir es a lo que dice Jesús, no a lo que opinamos nosotros como hombres. En el capítulo 4, Marcos capítulo 4, fíjate lo que dice Marcos capítulo 4, versos 11 y 12. Sí. Y les dijo, a vosotros, ¿a quiénes? A aquellos que él trajo, ¿sí? ¿Sí? Okay. Porque Jesús llamó a sus discípulos. Los que querían servir a Jesús, los tres que se ofrecieron para servir a Jesús no lo pudieron seguir. Cuando él les dijo cuáles eran las condiciones, ¿no? ¿Se acuerdan que hay tres muchachos que quisieron servir a Jesús? Sí. Y todos desertaron porque se habían ofrecido ellos. Ahora, aquellos que él llama, él le dice lo siguiente, Marcos 4:11, le dice, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios. O sea, el reino de Dios es un misterio. Okay. Pablo lo profundiza mucho sobre el misterio oculto por siglos y edades que es revelado a los santos, ¿no? Bueno, Jesús lo abre aquí diciendo, a vosotros he dado saber el misterio del reino, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Lo dice Jesús. O sea, esto es un misterio, por eso es que el Evangelio no se explica, se revela. Es un misterio y el misterio se revela, el misterio no se explica, el misterio se revela. Ahora, ¿quiénes lo entienden? Los que son llamados conforme a su propósito. Sí. Ahora, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo prediqué, profeticé, sané enfermo. Y él va a decir, nunca os conocí. Ustedes no. A ver, ustedes estuvieron alrededor, como los moabitas, como los amonitas, son hijos de un sobrino del padre de la fe, pero no son los hijos del padre de la fe, ¿no? Entonces tienen alguna forma, hicieron algunas cosas, creyeron que yo los llamé para echar fuera demonios. Y yo le voy a decir, no los conozco, nunca los conocí. No es que no los conozco ahora, nunca los conocí. Porque acá están los que el Padre me trajo, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante entender, porque no sé si pudiste ver ahí el verso 12 que dice, para que viendo no vean, lo dice Jesús, ¿sí? Sí, sí. O sea, primero que nada, el Evangelio es un misterio, el reino de Dios es un misterio. Es un misterio que está codificado para que los que son escogidos lo entiendan y los que no son escogidos no lo entiendan. Y esto es chocante, porque esto va en contra de, pero ¿cómo que no es que Dios ama a todo el mundo por igual? Ah, bueno, y entonces ahí tenemos que buscar la respuesta a eso. Pero hoy lo importante es que estamos viendo de que el llamado de Dios no es una invitación. Ahora, el llamado de Dios es la revelación de un misterio.
¿no? Y nosotros podemos entenderlo porque fueron abiertos nuestros ojos, pero otros, estando junto con nosotros, ¿sí? Porque pensemos lo que Jesús dice, para que viendo, vean y no perciban. O sea, gente que lee la Biblia, ¿no? Gente que va a la congregación y oyendo oiga y no entiendan. Por eso que no hay que molestarse con el que no entiende. De gracias a Dios el que entiende, ¿no? Amén. Y para que no se conviertan, porque a Dios le ha placido. ¿Y quiénes somos nosotros como barro para decirle al alfarero qué haces? ¿No? Entonces, ahora Jesús lo explica con claridad. Ahora, estos versículos no los escucho muy seguido en la predicación, ¿eh? Ahora, es lo que Jesús enseñó. Él dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y entonces ahí salta la pregunta inspirada por Satanás, ¿y el libre albedrío? A ver, nosotros tenemos que entender, querido Carlos, de que si hay un Dios soberano, entonces todo lo demás tenemos que responder a lo que determina el soberano. Sí, amén. Si no, creemos la mentira de Satanás que podemos ser como Dios. O sea, que no es otra cosa. A ver, cuando nosotros creemos en esto de que Dios quiere, pero de usted depende, le estamos enseñando a la gente el evangelio de Satanás. Porque Dios quiere que usted haga las cosas, pero depende de usted. Ahora, Jesús dice, no depende de ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si ustedes están acá porque el Padre los trajo. Ahora, ¿por qué los trajo? Porque ustedes son parte de aquellos que hemos decidido en la eternidad mostrarle el misterio del reino. Los otros, viendo no pueden ver, oyendo no pueden entender. Y eso sucede para que no se conviertan. Y es gente que va a la iglesia. Y de hecho tenemos pastores, o sea, yo puedo asegurar por la experiencia, tengo 63 años, pastores que no entienden el misterio y uno se da cuenta porque el evangelio de Satanás es, la decisión la tiene el hombre. El evangelio de Dios es, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta de que, bueno, tenemos un grave problema en la iglesia de Cristo hoy. Ahora, nosotros tenemos que predicarle a todo el mundo porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Nosotros, la gente no viene por nuestra obediencia, viene porque en el propósito eterno de Dios estableció Dios traer a las personas en tal o cual tiempo. A Pablo le llegó el tiempo de su llamado. ¿Había alguien que estaba predicando a él? ¿Él estaba en una reunión de adoración? No. Él estaba persiguiendo a los cristianos, pero cuando te llega el tiempo, te llega, y cuando Dios te llama y no hay forma de decirle, ¿qué haces? Amén. Eso lo dijo Salomón, Daniel 4:35. O sea, estamos frente a un Dios que no es alguien que nos está pidiendo por favor. Nosotros tenemos que pedirle por favor que tenga de nosotros misericordia, porque muchas veces... a ver, yo vengo de una iglesia que nos enseñaban y cantábamos una canción que decía, no hagamos más llorar a Dios. La Biblia dice que Dios no necesita de nadie, ¿sí? Y entonces, si Dios llora por mí, uno se termina, le termina sirviendo y dice, bueno, pobre Dios, no lo hagamos llorar. Si nosotros no obedecemos al llamado, lo que vamos a llorar somos nosotros, no Dios. Porque Dios lo que ha determinado lo va a cumplir, ¿no? Todos los habitantes de la tierra son como nada, dice Nabucodonosor, ese gran hombre terrible, el dictador que hubo en su época, hasta que Dios lo quebrantó. Y él mismo, de la palabra del hombre más poderoso de la tierra, salen estos versículos. No hay quien le pueda torcer su brazo y quien le pueda decir qué haces. Él es solo el único Dios en los cielos y en la tierra, ¿no? Entonces, la soberanía de Dios es la perspectiva correcta para mirar el llamado, el ministerio. Yo no quiero estar en ningún lugar donde Dios no me haya escogido para estar. Ahora, donde el Señor me llamó a estar, voy a estar comprometido 24/7, porque entiendo que no estoy sirviéndole a un Dios cualquiera. Le estoy sirviendo al que tiene el control y lo ejerce, ¿no? Entonces, sintetizando, el llamado es una invitación, no es una invitación.
O sea, cuando Dios te llama no hay excusa. Moisés le quiso poner excusa, Isaías le quiso poner excusa. Jonás escapó. ¿Cómo terminó? En el lugar que tenía que estar, por ahí, un poco más mal vestido y un poco lleno de la saliva del pez. Mal olor. Todo despeinado, pero terminó donde tenía que terminar. Sí, amén. Por eso es importante que la iglesia entienda la verdad, porque la verdad nos hace libres. Cuando entienden que no pueden resistir a Dios. Job dice, ¿quién resistió a Dios y le fue bien? Nadie. Entonces lo que tiene que hacer es entregarse. Ahora tenemos un pueblo al que le hemos enseñado por años. Mire, Dios quiere, pero la decisión está en usted, ¿no? Dios no está invitando. Cuando Él te llama, venís por las buenas o venís por las malas. ¿Cuál es la diferencia? El caso, en los llamamientos de Dios yo comparto la historia de Jacob. ¿Por qué? Porque es la experiencia mía, ¿no? El pastor supervisor del instituto siempre dice, los personajes cambian, pero la historia es la misma, ¿no? Y bueno, Jacob, Dios le dijo que él era el escogido. Él quiso asegurárselo de alguna manera y con engaño logró que tuvo que escapar de su casa, de todo aquello que él esperaba quedarse, que era el 50% del capital de su padre, la primogenitura. Ahora lo pierde todo, ¿no? Anda 30 años por allá y vuelve al lugar tal cual como Dios le había dicho allí en Génesis 28, 15, iré contigo por donde quiera que vayas y te volveré a traer porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho sobre ti, ¿no? O sea, Dios nunca está tratando de hacer algo. Él lo que comienza lo termina. Su llamado es irresistible, irresistible. Y de paso a nuestros queridos televidentes, decirle, mire, si usted está siendo llamado por Dios, entréguese, porque es mejor que usted se entregue a que lo lleve el Señor. Sí, porque Él lo va a arrastrar compulsivamente. O sea, usted es parte de un propósito eterno. Jesús dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Sí? Ustedes son parte de un propósito eterno. Por lo tanto, cuando les llegó el llamado, les llegó. Suficiente con lo que Dios le ha permitido vivir conforme a sus propias ideas. Si ahora usted está oyendo esto, es porque Dios le está diciendo, entréguese hoy, porque usted está rodeado. ¿Sí? Usted tiene un Dios que es omnisciente, sabe lo que usted está pensando hacer. Es omnipresente, no puede escaparse a ningún lado. ¿Sí? Y es todopoderoso. Por lo tanto, no tiene forma de escaparse. Por eso, vuelvo a insistir, entréguese porque usted está rodeado. Amén. Ay, ay, ay. Apóstol, entonces ya vimos varias cositas ahí. Y quizás la gente que nos está escuchando, la gente que nos está viendo, se preguntará, entonces, ¿a qué tipo de personas llama Dios? ¿Todos somos llamados o a qué tipo de personas llama Dios? Claro. Eso es algo muy lindo porque me acuerdo cuando el Señor me mostró, porque yo no le quería servir al Señor por un montón de... tenía una historia que no tiene ninguna edificación contarla. Entonces, yo le ponía como excusa al Señor, Señor, hay tanta gente que es mucho, pero millones de personas mejores que yo. ¿Sí? Y entonces el Señor me dice, 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que a lo necio del mundo escogió Dios. Y entonces digo, entonces puedo encajar, porque soy necio, ¿no? Y entonces dice la palabra, a lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar lo sabio, y lo débil del mundo. Entonces no estoy tan lejos, soy necio y soy débil. Y como si fuera poco, el verso 28 dice, y lo vil. Y lo vi. Y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cualidades o las condiciones de las personas que Dios llama? Lo necio del mundo, lo débil, lo vil. Nunca llamaría a alguien que se considera que está en condiciones de ser ministro. Pues ahí que apoyo también.
¿Encajás dentro de las tres condiciones que establece la palabra? Sí, está ahí perfectamente descrito. No, y eso es el evangelio, esa es la buena mejor, que no estamos acá porque somos los más fuertes, no estamos acá porque somos los más puros, estamos acá porque somos lo necio, lo débil, lo vil. Y entonces la jactancia es del Señor y no nuestra. Amén. ¿Sí? Si en algo nos jactamos en la gracia de Dios, de saber que siendo necio, que siendo débil, que siendo vil, Él nos escogió. Ahora, no nos escogió temporalmente. La Biblia dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, por eso Jesús dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, los escogidos de Dios, los que pueden entender el misterio del reino, no somos personas comunes. Para ser escogidos antes de la fundación del mundo, tiene que haber habido algo de existencia en nosotros, porque ¿cómo no se puede escoger lo que no existe? Sí, y eso es parte del misterio. Eso es parte del misterio. Pero aparte, Carlos, para escoger tienen que haber como mínimo dos cosas. Si yo tengo una sola cosa, no puedo escoger. ¿Se entiende? Amén. Entonces, cuando Dios dice, yo escogí, es algo que nos debe llenar de alegría al saber que si podemos entenderlo es porque Él nos escogió. Y esto confirma lo primero que vos dijiste, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. Y entonces nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, con amor eterno. Y entonces nuestro servicio al Señor no es una carga, es la respuesta del amor que hemos recibido eternamente. Yo creo que, bueno, de repente me entusiasmo y me olvido que tenemos limitaciones de tiempo, pero creo, Carlos, que cuando uno, yo he enseñado estas cosas un montón de veces, pero no dejan de llenar mi corazón el hecho de recordar que yo estoy acá no porque soy mejor que nadie, tampoco estoy porque estudié 25 años teología, Estoy acá, o de hecho estudié 25 años de teología porque Dios lo tenía planeado así. Amén, ¿sí? Tengo la conducción de un instituto a nivel internacional que enseña gratuitamente, pero no estoy acá por mi capacidad. Si yo soy lo vil, lo débil, eso es lo que dice Dios. O sea, yo creo lo que Dios dice. Entonces, Dios dice, no es mi capacidad, es su gracia en nosotros. Ahora, qué tremendo es que vasijas del mismo barro o sea, hechas del mismo barro que las otras vasijas, Dios nos haya escogido para poner en nosotros un tesoro tan grande. Amén. Yo creo que nuestro corazón debe llenarse de alegría al saber que somos parte de un propósito eterno, que estamos acá para ser los profetas de este tiempo. Yo siempre digo, estamos acá para ser los profetas de este tiempo, porque a Dios le plació determinar los tiempos de nuestra existencia y nos puso en este tiempo. Y este momento que nosotros hoy estamos viviendo estaba en el corazón de Dios, porque Él tiene el poder para que algo que no quiera que salga, Él lo puede limitar, ¿sí? Porque Él es todopoderoso. Amén. Él de antemano sabía lo que íbamos a hablar, porque Él es omnisciente, ¿sí? Él está en el lugar donde ustedes están y donde yo estoy porque Él es omnipresente. Entonces, si Él quisiera que algo no ocurriera, simplemente desconecta todo para que no ocurra. Sí, amén. ¿No? Claro. Ahora, esto estaba en el corazón de Dios y también nuestra querida audiencia que nos está acompañando tiene que saber que no es una casualidad que se haya encontrado con este podcast. O sea, no es una casualidad, hay una causalidad. Es Dios usando todos los medios para decirle, entréguese porque está rodeado. Cuando yo llamo, llamo. Amén. Amén. Apóstol, pastor, la pregunta del millón entonces, ¿se pierde el llamado? Yo creo, mi querido Carlos, bueno, Alonsito tiene todas estas respuestas. Yo quiero decirle que Alonsito tiene todas estas respuestas, pero él me decía que aprovechemos, ya que, bueno, tenía la conexión conmigo, de que pueda responder yo. Pero, como siempre digo, más allá de lo que los hombres piensen, digan o escriban, lo importante es lo que la Biblia dice. ¿Sí? Amén. Y entonces, usted tiene libros enteros que dicen, mire, un siervo de Dios puede perder el llamado. Dios te puede reemplazar.
Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos 11, 29. Mire, en un solo versículo no resuelve todo el problema. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amados, ustedes que nos acompañen a través de este medio, yo quiero decirle lo que Dios dice. No importa la situación que usted le haya tocado confrontar. Mire, quizás sea importante leer lo que nos dice Romanos capítulo 8, porque muchas veces nosotros esto lo descontextualizado quizás no lo entendamos, pero dentro del contexto de que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, entonces ahora nosotros tenemos muchas respuestas con respecto a esto que nos dice aquí Romanos capítulo 28, con claridad la palabra del Señor nos enseña, ¿no? Vamos a ver del verso 36 en adelante. A ver si lo podemos leer. Romanos 28. A ver, Romanos 8. 8. Yo me quedé con el verso 28. Perdón. Del verso 28 dice, y sabemos, porque el contexto, fíjese que habla sobre ese tema, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esto es conforme al propósito eterno hecho en Cristo Jesús. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo antes? Antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí nos dice cuál es el propósito para el cual nosotros fuimos llamados. Yo no fui llamado para ser un gran predicador. Yo no fui llamado para ser un apóstol. Son funciones que tengo que desarrollar. Yo fui llamado para ser hecho a la imagen de Jesús. Amén. ¿Sí? O sea, fui hecho. Todos nosotros, más allá de nuestro llamado específico, el llamado general es ser hecho a la imagen de Jesús. ¿Sí? Esto le cabe a una persona como en mi caso o a cualquier miembro del cuerpo. Todos los que fueron llamados para ser hechos a la imagen de Jesús. ¿Sí? Conforme a la imagen de Jesús. Y a los que predestinó a estos también llamó. ¿Sí? O sea, Dios es el que nos escogió, nos predestinó y nos llamó. Él nos llama a lo que nos predestina, lo que dice claramente es de esta cadena de oro, ¿no? De la soberanía de Dios. A los que predestinó, a esto también llamó. O sea, ¿por qué Dios lo llamó a usted? Porque está predestinado, ¿sí? Está en el mundo, pero no es del mundo. Usted vino desde la eternidad siendo un luminar de esta tierra, ¿sí? Amén. Usted vive aquí en la tierra para ser un luminar del mundo. Está en el mundo, pero usted es parte del propósito eterno de Dios. Y que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó. Y acá nos damos cuenta que la predestinación precede al llamado y la justificación está precedida por el llamado. Se da cuenta, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó. O sea, nosotros no somos justificados primero y después llamados. Somos primero llamados y como consecuencia somos justificados por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, entender este marco es importante porque si no, de repente ponemos el carro delante de los caballos, ¿no? Y acá dice, Dios predestina, tenemos que entender esta cadena de el propósito eterno de Dios, que Él dice en el verso 30, a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Qué implica? Que el llamado está precedido por la predestinación. Pero también la justificación está precedida por el llamado. Dios nos llama en nuestra condición y nos justifica con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora dice, y a los que llamó, bien los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En el propósito eterno de Dios, el plan está completo. ¿Se dan cuenta que usa los términos en tiempo pasado? No, Dios no está diciendo voy a tratar de hacer algo. Él, al que predestina llama, al que llama lo justifica y al que justifica lo glorifica. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. Bueno, perfecto. Pero todo lo que quería ir era a esto último. Hablábamos que el llamado es irrevocable. Porque Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿sí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y ahora viene con respecto a la caída de un siervo de Dios, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Él no escatimó ni de su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Y el ejemplo lo tenemos en David, el ejemplo lo tenemos Moisés, hombres que pecaron. A ver, nosotros por ahí hablamos muy livianamente sobre este tema, porque si tenemos que profundizar, la Biblia dice que si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso, ¿sí? Y no conoce a Dios. Entonces por ahí nosotros, hay cosas en las que le llamamos pecado, pero no solamente eso. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en matadero, ¿no? Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Las cosas que nos pueden pasar en el ministerio por servir al Señor. Pero después viene la otra parte. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto que pudiéramos ir, ni lo profundo en que podemos caer, ¿sí? Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Cada vez que enseñamos esto es importante hacer una aclaración. Nuestra relación eterna con Dios nunca estará en juego, pero sí tenemos que saber que cada vez que nosotros conscientemente pecamos, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Lo que es lo que siembra lo va a cosechar, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces caemos en la liviandad de tomar una parte de la verdad, ¿sí? Nada me va a separar del amor de Dios, ¿sí? Lo bajo que pueda caer no me va a separar. Sí, es cierto, el amor de Dios es un amor eterno, con amor eterno te he amado. Pero nosotros tenemos que saber que las consecuencias tenemos que asumirlas, ¿sí? Y siempre las consecuencias se asumen en el terreno en el cual se sembraron. Pablo lo explica. Si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción, ¿sí? O sea, lo que se siembra se cosecha en el lugar que se sembró, no en la eternidad, ¿sí? O sea, porque si ustedes siembran ahí en Estados Unidos papas, no las pueden venir a cosechar a la Argentina. Ustedes la van a cosechar en el lugar donde la sembraron. Sí, amén. ¿Me explico? Amén, amén. Entonces, Amén. nosotros, esto es importante y da para el programa entero hablar de cuáles son las consecuencias del pecado, porque el amor de Dios nunca puede estar en juego la comunión, ¿sí? Pero nunca su amor, ¿sí? David, cuando él peca, no solamente necesidad de la falta del perdón de comunión, pero cuando viene el perdón de comunión, no vino el perdón de gobierno. Él pagó con 4 hijos su pecado. La espada nunca se separó de su casa. Entonces, o sea, es importante enseñar todo el consejo de Dios porque muchas veces se cae en que, bueno, o sea, mi perdón es eterno, ¿sí? Porque la sangre de Jesús, la sangre del pacto eterno está siempre delante del Padre, ¿no? Por lo tanto, mi redención eterna está asegurada, sí, pero yo quiero decirle de que estamos en tierra, lo que sembremos lo vamos a cosechar aquí. Entonces, esto explica de por qué muchos siervos de Dios o muchos escogidos de Dios sufren tantas consecuencias en su propia familia, en su ministerio. Es importante, digo esto para no tomar con liviandad de decir los escogidos de Dios, es cierto, los revocables cargo de las consecuencias, vivir en la eternidad, sino en la temporalidad, porque en el lugar que sembramos vamos a cosechar, ¿sí? Amén. Bueno, Pastor Aarón. No hay nada mejor que Dios nos regale un tiempo tan especial como el de hoy
Sí, porque nos amén. podemos poner ahí a los pies, como dirían en la antigüedad, pero nosotros a disposición del maestro para poder aprender, porque a eso nos ha llamado el Señor. Amén. Y la verdad que lo que hoy hemos aprendido y hemos podido recibir con respecto al llamado y la importancia y la implicancia que tiene en nuestras vidas, yo creo que hoy los que han estado conectados y los que han estado ahí mirando el podcast realmente se van con una claridad profunda de saber que cuando Dios te llamó lo hizo de una vez y para siempre, y que podemos vivir el propósito eterno porque ese llamado viene incluido en parte del propósito que Dios ha determinado para con cada uno de nosotros. La verdad, Juan Carlos, la verdad estamos emocionados, felices, porque sin duda esta palabra que hoy Dios nos ha traído claridad realmente nos posiciona para ir a cumplir ese llamado que Dios tiene para con nuestras vidas. No para dejarnos tirados en el camino porque alguna vez nos equivocamos, como compartía el apóstol al final, sino darnos cuenta que el amor de Dios es tan abundante que Él también nos restaura, nos levanta, que aunque hayamos sembrado mal, habremos de cosechar, pero hay esperanza para aquellos que hemos creído en Dios, que Él restaurará nuestra vida y nos llevará a cumplir ese propósito que Dios ha determinado para con nosotros. Amén, gloria a Dios. Sí, bueno, amigos, lastimosamente el tiempo se fue volando, no sentimos el tiempo y pues, como decía el pastor Aarón, ha sido de una gran bendición esta palabra que ha traído el apóstol y esperamos que no sea la última vez que nos acompañe, apóstol. Aquí están sus casas, las puertas de esta casa abiertas para las veces que quiera compartirnos palabra que ha sido bastante edificante para nosotros, la verdad. Carlos, quizás lo último que quisiera decir es algo que creo que es importante para cerrar esta charla, es lo que, o sea, entender lo que es el llamado de Dios. Vuelvo a insistir, el llamado en forma general, en forma particular, todo nace de que el Padre nos trae. Ahora, ¿qué significa que el Padre nos trae? Santiago 1:18 dice, Él, de su voluntad, no de nuestro libre albedrío, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces, una persona que ha sido engendrada por Dios, naturalmente lleva en sí la naturaleza de Dios. Pedro lo explica diciendo que Dios nos hizo partícipe, ¿no?, de su naturaleza divina. Entonces, nosotros no fuimos, o sea, ninguna persona se autoengendra, que eso es lo que hablábamos con respecto al llamado. Ninguna persona puede tomar para sí esta honra, sino aquel que fue escogido por Dios. Eso dice la Biblia. Entonces, pero en ese traer y en el proceso de esa palabra que dice trajere, que es arrastrar compulsivamente, es que Él nos ha engendrado, por eso dice Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Fuimos engendrados por Dios, por voluntad de Dios, ¿sí? Entonces nosotros nacemos a la vida espiritual, nunca nacemos por decisión propia. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, la proclamación del Evangelio es nuestra tarea, pero el que hace nacer a las personas de nuevo es el Padre, ¿sí? Ahora, entendiendo eso, por esa razón, el Padre, cuando nos hace nacer, nos transmite su ADN, su naturaleza, nos hace participante de su naturaleza divina, como lo dice Pedro, y entonces ahora esto es irrevocable, porque Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Y ahí está lo que decíamos, la importancia de que nosotros entendamos que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, porque no es que Dios nos dio una salvación en nuestra mano, sino que nos engendró espiritualmente para vivir una eternidad con Él,
pero también para hacernos partícipes de su propósito eterno en nuestra temporalidad, en el cual, si obedecemos a Él, estas bendiciones vendrán sobre tu vida y te alcanzarán. Y si desobedecemos, vamos a cosechar aquí el fruto de nuestra desobediencia. Pero el final es que en nuestra vida ya está la vida eterna. Porque ¿cuál es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre amado. Entre más conocemos al Padre, más conocemos la vida eterna. ¿Sí? Amén. Entonces, sabemos que nosotros no estamos aquí por nuestra voluntad, sino porque el Padre nos trajo, y cuando nos trajo, en realidad nos engendró. ¿Sí? Él nos hizo hacer por la palabra de verdad. Entonces, viendo esto, después nos damos, después ahí nos queda para hablar muchos temas con respecto a que nada ha sido nuestro, todo ha sido de Dios, y cómo responder, cómo ir respondiendo en cada etapa de nuestra vida a ese nuevo nacimiento, que no lo hicimos nosotros, que no fue nuestra decisión, porque la naturaleza misma nos enseña, ninguno de nosotros decidió nacer en la familia que nació. Es el Padre el que engendra, ¿no? Y la madre es la que concibe, pero el que engendra es el Padre. Entonces acá el Padre engendra y la iglesia es la que concibe el nuevo creyente, pero en realidad no existirían creyentes si el Padre no engendra. Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que si estamos en esto es porque el ADN del Padre está en nosotros. Amén. Y entonces, por eso es que nos vemos y parece que nos conocemos de por vida. Y si tenemos la misma genética, si fue el mismo Padre que nos engendró, y por eso es la importancia de que aprendamos a amarnos, ¿no? Por sobre todas las cosas. Bueno, mis amados, feliz de poder compartir con ustedes, y la verdad, yo no me había dado cuenta. Son las 12 menos 20 acá en Argentina. Yo tengo mis hermanos que deben estar con el diente largo esperándome. Pero feliz de estar con ustedes, amados. Y bueno, esperando, como decía Carlos, de que volvamos a tener un reencuentro cuando el Señor así lo permita. Claro que se dieron cuenta que cada vez que entramos en un punto, hay tanto para decir que el tiempo termina pasando muy rápido, ¿no? Sí, claro. Pastor Aarón, últimas palabras para cerrar el podcast, pastor. La verdad, agradecer a todos, especialmente al apóstol, por compartir este tiempo con nosotros, y hemos sido alumbrados a través de esta palabra que sin duda sé que este podcast va a traer mucha bendición a muchos que han venido viviendo en esa penumbra, y como vos lo decís, Juan Carlos, de una manera tan especial, viviendo en esas áreas grises, pero ha venido la luz para poder traer un resplandecer y una seguridad para comenzar a vivir el propósito por el cual hemos sido llamados. Sí, amén, amén. Bueno, amigos, este ha sido el podcast de esta semana. Esperamos nos puedan acompañar la próxima semana con otro nuevo podcast, con otro tema. Y como les digo siempre, por favor, los comentarios ahí abajo, suscríbanse, compartan, y pues lo esperamos el próximo programa con más de Juan 8:32, porque la verdad nos hace libres. Así que hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Bendiciones.